Muy bien, buenos días familia. Si no nos conocemos, me llamo Joel y estoy encantado de estar aquí contigo. Soy pastor en esta iglesia, soy parte del equipo de liderazgo y después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, por cierto, gracias Hernán, qué momento más bueno y gracias por facilitar este momento. Pasamos ahora a abrir las Escrituras que nutren nuestra vida, que transforman, ¿verdad? Que son como un espejo, tal y como dice Santiago, para nosotros mismos vernos y ser transformados de gloria en gloria. Así que espero que igual que hemos cantado con el mismo entusiasmo, estés ahora a la expectativa de lo que Dios va a hablar, no para tener más información, sino para ser transformados, para que cambie nuestras vidas. Y puedes abrir tu Biblia en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 12. Si tienes tu Biblia de papel puedes abrirla, si tienes tu Biblia en el teléfono puedes encenderlo, abrir la app. Estamos en esta serie que se llama Hyper-Nike, o de una manera más estricta es Hiperniqué. Hiperniqué, di conmigo, Hiperniqué. Ok, un poco más fuerte, por favor, ayúdame. Hiperniqué. Gracias por ayudarme. Estamos en verano y en verano siempre es el mismo fenómeno. La iglesia en Madrid, la gente sale de Madrid porque realmente nadie es madrileño los que vivimos en Madrid, ¿verdad? Madrid es una ciudad de personas que no somos de aquí, la mayoría, y solemos salir y se nota entre nosotros, pero quiero que podamos entrar en este momento juntos, participar juntos de esto. Y estamos en esta serie, como decía, Hiperniqué, donde tratamos de darnos una idea o entrar en esta idea de cómo enfrentar los problemas. ¿Cómo enfrentamos estos problemas, verdad? Y la expresión viene, no sé si te acuerdas, pero simplemente para ponernos un poco en contexto, la expresión hiperniqué es una palabra griega que se traduce normalmente en esta expresión que en español vemos en las Escrituras en Romanos capítulo 8, donde Pablo está escribiendo acerca de sus problemas, o de los problemas generales, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, todas estas cosas que afectan a nuestras vidas, todas estas cosas que resumen los problemas y el sufrimiento. Y habla de diferentes cosas. Y de repente dice esto que en términos humanos es como, ok, no tiene mucho sentido, pero que habla un poco de cuál es la perspectiva que aquellos que seguimos a Jesús tenemos frente a los problemas, frente a las dificultades. Romanos capítulo 8 dice así, Pablo dice, después de mencionar problemas, después de mencionar tribulaciones y angustias y sufrimiento, dice esto, antes, en todas estas cosas, no en algunas, dice, en todas estas cosas que nos pasan, somos ¿qué? Más que vencedores. Di conmigo, más que vencedores. Eso es, gracias Iglesia. Más que vencedores. Esas tres palabras son las que se traducen de la palabra griega que es hiperniqué o hipernaik, o vienen dos palabras en griego, hiper y Nike, ¿verdad? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. ¿De dónde viene el nombre de esta famosa marca de deportes Nike? Bueno, viene de una palabra griega que significa victoria. Victoria, bastante apropiado, ¿verdad? Pero Pablo está hablando, y se utiliza bastante esto en el Nuevo Testamento, pero Pablo quiere llevarlo más allá. Y como os decía el primer día, cuando Pablo escribe estas palabras, esta palabra seguramente escribió, o yo lo imagino así, ¿verdad? Estaba escribiendo, en estas cosas somos vencedores. Esta palabra que se usaba comúnmente. Y me imagino que se paró y le dijo al escribir, para un segundo. No, eso no es suficiente. Yo quiero que las personas que leen esta carta entiendan el nivel de victoria que tenemos con respecto a las dificultades, problemas, sufrimiento que nos llegan en la vida. No es solo ni qué, es hiper ni qué, o sobre victoria, o victoria completa sobre aquellas cosas que parece que nos vienen a derrotar, a quitarnos de la vida. No, esas cosas son algo que en Cristo, y esa es la palabra clave, en Cristo, es como que Él le da la vuelta a la realidad que tenemos, ¿verdad? En el mundo, esto es una experiencia que todos tenemos, los problemas, el sufrimiento, sean problemas relacionales o de economía o obstáculos en la vida o sueños rotos, da igual cualquier cosa, ¿verdad? Persecución y opresión de la sociedad en cuanto a nuestra fe y en cuanto a cómo vivimos. En nuestra vida, estos problemas y este sufrimiento normalmente vienen y lo que nos comunican es, esto viene a quitarte, a restarte, esto viene a hacer que no tengas esa vida que querías. Y es como que Cristo viene y Él es capaz de darle la vuelta a la realidad completamente, hasta el punto de que esas cosas que todos evitamos son cosas que Él puede darle la vuelta y usarlas para nuestro beneficio. Por eso, unos versículos antes de este, en Romanos capítulo 8, dice que todas las cosas, que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas, otra vez, todas las cosas ayudan para bien. Ayudan para bien, para los propósitos de Dios. ¿Alguna vez has pensado eso?
que todo lo que te está pasando, que calificas en el lado, ¿verdad?, en las dos categorías positivo y negativo, que calificas como negativo, sigue siendo negativo. Pero el poder de Cristo sobre la realidad es tal que Él puede coger esas cosas y darles la vuelta. Y como decía José en Génesis, en el Antiguo Testamento, lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha usado para bien. ¿Puedes fijarte cómo funciona esto? José le decía a sus hermanos en la historia del Antiguo Testamento, esta famosa, ¿verdad? Cuando hicieron todo el mal y pasaron años y años de sufrimiento, José, y de repente llega este momento donde los ve y José se da cuenta de algo que tú y yo necesitamos interiorizar en nuestra vida. Lo que pensabais que era para mal, Dios lo usó para bien. Y esa es la clave que estamos tratando de ver. Y estamos repasando diferentes partes, sobre todo el Nuevo Testamento, donde encontramos esta idea o estos principios que nos ayudan a, por lo menos, darle la vuelta a cómo vemos nuestra vida, los problemas que enfrentamos. Y si me habéis escuchado, habéis notado que trato de ser muy cuidadoso en no decirte solo hey, cómo puedes vencer y cómo puede ir tu vida bien. Porque el punto de esta serie no se trata de decir, ok, estas 4 cosas, si aplicas estas 4 cosas, vas a sobreponerte a tus problemas casi como si desapareciesen. Porque yo sé que emocionalmente, a nivel emocional, hablar de estas cosas no soluciona. Si tú estás pasando por un problema fuerte ahora, quizás alguien te ha dejado, quizás tu carrera se ha roto, quizás tus sueños se están rompiendo. Muchas de esa carga emocional no se va de manera inmediata simplemente porque, hey, mira, aquí hay un versículo, aquí hay otro. Lo que trato de hacer es más que nada darnos un marco de perspectiva. Un marco de perspectiva a través del cual podamos ir mirando poco a poco estas cosas que nos pasan y poco a poco con el proceso de la vida, con el esfuerzo que hacemos al mirar, ¿verdad? A través de este marco, de repente nuestra cabeza empieza a filtrar los problemas y empieza a verlos de otra manera. Empieza a darse cuenta de algo. Empieza a ver la vida de esta manera que es como, wow, esto no tenía sentido antes, pero ahora parece que tiene otro sentido. Y empieza a hacernos decir cosas que a veces son como, no tenía mucho sentido, pero parece que esa es la realidad que estoy viendo. Por ejemplo, como dice Santiago, considerad por sumo gozo, ¿verdad? Consideradlo como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Espera, ¿de qué estás hablando? Es que he aprendido a verlo de otra manera. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Es darnos ese marco y poder mirar a nuestras vidas, a esos problemas y ese sufrimiento de otra manera y hacerlo de una manera que es lo que viven las personas del Nuevo Testamento. Sobre todo Pablo me llama la atención, su vida, y vamos a verlo hoy un poquito más. Pero la motivación que hay detrás de esta serie quizás no es solo para nosotros, pero recordar que cómo enfrentamos nuestros problemas nuestra fe se centra alrededor de precisamente cómo enfrentamos nuestros problemas. Lo resumimos así, de esta manera. Es que cómo enfrentas tus problemas es tu mayor acto de adoración y tu mejor esfuerzo de misión. Ese es el resumen que hemos hecho durante toda esta serie para enfocarnos en, vale, ¿por qué este énfasis en cómo enfrentamos esas barreras y ese sufrimiento? Es porque cuando vivimos nuestra fe, muchas veces nos esforzamos en, vale, seguramente si todo fuese bien y si fuese mejor y no hubiese problemas y no hubiese nada. Pero cuando tú lees las Escrituras, cuando leemos las páginas, sobre todo del Nuevo Testamento, pero las Escrituras en general, te das cuenta que hay algo único acerca de cómo respondemos, único en cuanto a nuestra fe, acerca de cómo respondemos en nuestros problemas y las situaciones difíciles, las cuestiones que llegan y parecen destrozar nuestra vida. Y lo que vemos una y otra vez es que cómo respondemos a esos problemas son nuestro mayor acto de adoración. Nuestro mayor acto de adoración a Dios. Es como elevamos esa adoración en el momento en que nos enfrentamos con esa situación que quizás nos hace llorar o quizás nos hace desesperarnos. Cómo manejamos esa situación es nuestro mayor acto de adoración a Dios. No solo eso, sino que delante del mundo que está observando es nuestro mayor esfuerzo misionero. Es nuestro mayor esfuerzo misional. Muchas veces pensamos que la misión tiene que ver sobre todo con ir y hacer y no sé, y lo hemos experimentado hace unos meses, ¿verdad? En las noticias de ir y tener que decir cosas y meternos en medio de la gente, ¿verdad? Y levantar y gritar y crear una situación. Muchas veces pensamos que tiene que ver con ponernos en una plaza y tener que decir cosas. Nada de malo con hablar en público si el Señor nos llama a eso. Y la clave está en si el Señor nos llama a eso. Porque si el Señor nos llama a eso, tiene que haber una evidencia en cuanto al poder que desplegamos en ese ministerio. Pero nuestro mayor esfuerzo misional no viene de ahí. Nunca ha venido de ahí. Viene de precisamente cómo manejamos delante del mundo aquellas cosas que al resto del mundo les hace desesperarse.
Aquellas cosas que al resto del mundo les hace temblar o les hace perder todo sentido de propósito, toda estructura de la vida. ¿Cómo respondemos a nuestras dificultades? Es lo que le dice al mundo, aquí hay algo sobrenatural. Y ese es el reto que tenemos. Detrás de ese reto, la semana pasada veíamos esto, es cómo lo resume este filósofo, ¿verdad? Henry Frederick Amiel, cómo lo resume. Y es una frase que a mí me retó y espero que a ti también te rete, pero dice esto, dice, amigo mío, ¿deseas conocer el arte de vivir? ¿Deseas conocer el arte de vivir? Bueno, pues se resume en una frase, es aprovecha el sufrimiento. Y eso es exactamente, creo, lo que nos dice el Nuevo Testamento, las Escrituras, lo que nos dice Dios, lo que te susurra Dios. De que quizás no entendamos las complejidades del universo, las complejidades del sufrimiento, ¿verdad? Y es la pregunta humana que nos hacemos, la pregunta humana que se hace toda civilización, es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Quizás incluso como cristianos nos hemos preguntado, ¿y por qué Dios permite que pase por esto y sufra? Y déjame decirte, muchas veces la respuesta es no tenemos ni idea. El universo es demasiado complejo y no solo el universo que Dios ha creado, el universo humano, el universo espiritual, es demasiado complejo para que podamos entender qué es lo que está pasando. Pero el susurro es, no dejes que esto se desaproveche. Es como que Dios nos está mirando y nos dice, sí, no voy a quitar el sufrimiento, no puedo quitar el sufrimiento ahora, hay un plan en el que estamos trabajando, eso llegará al final de los tiempos, pero por ahora no dejes que esto se desaproveche. Y eso es básicamente el camino que hemos seguido en las últimas semanas. Hoy es la cuarta semana y simplemente para ponernos un poco otra vez en contexto y a poder entender dónde estamos, déjame repasar. La primera semana hablamos sobre qué pasa cuando no entiendo. ¿Qué pasa cuando veo al mundo y veo mi sufrimiento y veo mi mundo, pero también veo al mundo alrededor y no entiendo qué está pasando? Y muchas veces eso nos descoloca, ¿verdad? Muchas veces incluso cuando nos pasa algo, a veces pensamos que si solo pudiese entender por qué está pasando eso. Por ejemplo, si tengo algún problema interno y nos preguntamos si pudiese entender por qué me está pasando eso. Y muchas veces la respuesta no está en el por qué. No está en el por qué. De hecho, vimos la historia de Job muy rápido. Pero el libro de Job básicamente lo que trata de decir es, Dios le responde a Job, básicamente no tienes ni idea de lo que está pasando. Y aunque te lo explicase, no lo entenderías. No lo entenderías. No entenderías por qué el sufrimiento está en el mundo, qué es lo que está pasando detrás de las escenas, la complejidad de todo lo que está pasando. Pero sí puedes entender una cosa, es que yo estoy al mando. Básicamente lo que le dices es, yo estoy al mando, no te olvides de eso, Job. No te olvides de que estoy usando todo esto para tu bien, para un final, un propósito, algo que viene que no puedes entender. Solo confía en mí, aunque no entiendas. Lección difícil, por supuesto. Fácil de aplicar, jamás. Quizás te lleva toda la vida aprenderlo, desde luego. Pero quizás si empezamos a no pensar tanto en por qué pasan las cosas y buscar explicaciones y empezamos a mirar más al Dios que está detrás de esto, que está al mando, nuestra mente empieza a enfocar los problemas de una manera distinta y empezamos a tranquilizarnos o a enfrentarnos de una manera que refleje más la gloria de ese Dios que está detrás. La segunda semana pasamos a hablar vimos Santiago, lo que escribe en el primer capítulo, y hablamos de cómo muchas veces los problemas pensamos que nos roban y de repente Santiago, o Dios a través de Santiago nos está diciendo, no, no te das cuenta. Los problemas son la clave de tu perfección. El sufrimiento es la clave de tu perfección. Pensamos que si no hubiese problemas, nuestra vida sería perfecta. Y todo, absolutamente todo, la teología de las Escrituras y la psicología moderna nos dicen, no es así, no es así. Piensas que si no pasases ningún tipo de sufrimiento, serías mejor persona, mejor ser humano, te desarrollarías mejor. Y todo, absolutamente todo, hoy en día nos dice no. Lo que hace que crezcamos como seres humanos es la capacidad de precisamente enfrentar ese sufrimiento y absorberlo y luchar contra eso, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo aceptar esas cosas para formar en nosotros algo distinto, alguien distinto. Esa es la clave de la vida. No es lo que te pasa ahí fuera, es quién eres en el proceso. Es qué clase de persona desarrollas dentro de ti en el proceso. Esa es la clave. Y eso es lo que nos dice Santiago. Y quizás eso te ayuda a ver los problemas de otra manera. A llegar a decir, como dice Santiago, wow, qué afortunado soy, estoy pasando por esto, va a producir algo en mí que no podía conseguir de otra manera. Otra vez, por ser honestos y por enfrentarlo de una manera auténtica, eso no nos tranquiliza. Porque lo único que nos tranquilizaría seguramente sería decir, hey, ojalá se acabe esto. O Dios, ya me has hecho suficientemente perfecto en los últimos 20 años, dame un poco de paz ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la promesa de las Escrituras es, ten paciencia en medio de todo esto. Sigue adelante, no tires la toalla. ¿Por qué?
porque Dios está haciendo algo a través de todo esto. ¿Y qué es eso que está haciendo? No lo sé. Quizás ni tú lo sepas, pero otra vez, podemos confiar en que Dios está haciendo algo a través de todo esto en tu vida. La semana pasada, la tercera semana, tratamos de enfocarlo de otra manera y ayudarnos a entender que en medio de los problemas normalmente suelen comunicarnos o suelen darnos esta sensación de estoy solo. Nadie ha pasado por lo que yo paso, nadie puede entenderme, ¿verdad? Cuando llega algo tremendamente difícil, nadie puede entenderlo. Y la enseñanza de la semana pasada es esta, no estás solo ni tienes que pasarlo solo. Recuerda, en primer lugar, Dios entiende perfectamente, Cristo entiende perfectamente lo que estás pasando. Y la imagen que tenemos de las Escrituras no es solo que lo entienda aquí, es que Él mismo pasó por el sufrimiento. Y por eso es un gran sumo sacerdote, dicen las Escrituras. Es el sumo sacerdote que media entre nosotros y Dios, pero que nos mira y ve nuestra debilidad y dice, ¿sabes qué? Lo entiendo, estoy ahí contigo. Y no solo hablamos de que Dios entiende nuestro sufrimiento, de que nunca estamos solos, sino que otra vez hay una comunidad, una iglesia, una eclesía alrededor de nosotros. Y la eclesía, déjame decirte, el poder de la iglesia de Dios, no está necesariamente o primariamente en el momento de la adoración, cosas muy importantes, en venir y escuchar la palabra, fantástico, muy importante. Pero déjame decirte, la diferencia entre la eclesía de Jesús y las demás eclesías que surgieron en los primeros siglos en Roma, ¿verdad? La diferencia que había entre esa eclesía y las demás eclesías era precisamente esa unidad que hay entre las personas que forman parte de esta familia de Dios, en esa unidad que hay de amor, en llevarnos unos a otros, en amarnos unos a otros, en compartir esos problemas unos con otros. No para que quizás los demás los solucionen, porque en el 90% de los casos la respuesta de los demás era no sé qué hacer. Pero sí podemos compartir eso, compartirlo unos con otros y crear esa comunidad que nos ayuda a caminar en medio de los problemas y, desde luego, orar unos por otros. Y como decía la semana pasada, la oración no es el último recurso, es nuestro primer recurso. Y podemos escuchar y decir, no solo decir, bueno, no puedo hacer nada, pero voy a orar. Al contrario, es decir, voy a orar por ti. Y voy a preguntarte cómo vas. Y si hay algo que puedo hacer, por supuesto, voy a hacerlo. Esa es la clave de la eclesía. Y eso viene de lo que dijo Jesús, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, al final casi yéndose, ¿verdad? En Juan, ya se iba a terminar su ministerio, y de repente dice, ok, os vais a quedar aquí. ¿Y cómo va a ver el mundo que hay algo sobrenatural en este grupo? ¿Cómo va a ver el mundo que hay algo distinto, espiritual realmente en este grupo de personas? Si os amáis los unos a los otros. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. E Icono lo que trataba de rescatar la semana pasada es ese principio fundamental de que somos una familia espiritual. Esto no es un espectáculo. No venimos aquí simplemente para venir y, ok, ya está, y escuchamos algo positivo cristiano, que bien suena. Necesitamos invertir en nuestra relación con los demás. Y es un esfuerzo. Y la parte práctica de eso al final era, sí, yo entiendo que muchas veces nuestra decepción cuando enfrentamos problemas es que los demás no aparecen. Es cierto, es cierto. Y la gente me lo ha dicho a mí muchas veces incluso como pastor. A veces gente que se ha ido, ha venido y me ha dicho, ¿sabes qué? Es que cuando está pasando lo mal no estabas ahí. Pero hay otra realidad. Por cierto, y eso hay que cambiarlo. Es cierto que muchas veces ha habido desilusión, ha habido momentos donde, ¿qué pasa? ¿Dónde están los demás? Pero hay otra realidad que tenemos que enfrentar, y esta es una realidad que vemos mucho en el siglo, en nuestra época, en nuestro momento que estamos viviendo, que me preocupa mucho en la iglesia. Y no solo es la realidad a lo mejor de que los demás no responden, es la realidad de que nosotros no invertimos en comunidad y luego cuando viene el problema no tenemos a nadie de nuestra familia de fe para unirnos y para compartir eso. Vivimos nuestra fe simplemente en plan de, ok, voy el domingo, escucho esto, me siento bien conmigo mismo, pero luego no dedico ningún esfuerzo, ninguna prioridad a construir esa comunidad, a construir esas relaciones que luego me permiten venir y decir, ¿sabes qué? Déjame compartir esto contigo. Porque compartir esto contigo, compartir esta carga contigo, y para hacer eso se necesita tener una relación con alguien. Yo no puedo llegar a alguien simplemente porque, hey, somos cristianos, sí, aquí va, ya está, lo dejo encima de ti. Y el reto, es un reto para nosotros, es cuánto invertimos en esta familia espiritual, no en términos solo de, hey, voy a sacar mi diezmo, ¿verdad? O mi ofrenda, o voy a servir, que todo eso es importante. Pero cuánto estoy invirtiendo en sostener, en alimentar, en crear, en mantener estas relaciones con los demás. Cuánto quedo con las demás personas por medio de la semana.
cuánto busco el estar con esas otras personas, cuánto priorizo, y esto es quizás la parte más práctica, pero los grupos que tenemos en Icono no son un pasatiempo, no son un pasatiempo. Son la forma en la que tratamos de meternos en este grupo de personas con las que vamos compartiendo poco a poco en un ambiente más íntimo, que luego nos permiten compartir estas cosas con los demás, que nos permiten abrirnos con los demás, darnos a los demás. Pero eso requiere esfuerzo, requiere inversión. Y déjame decirte, es difícil, no porque tú seas una persona rara, no porque seas una persona, lo que sea. Vivimos en un mundo donde las personas se nos da fatal. El mundo moderno es un problema de soledad y hay muchos factores para eso, pero uno de ellos tiene que ver con nuestra falta de invertir en esas cosas. Se nos da fatal llamar a otras personas, quedar con otras personas. Sí, a veces hay un evento, voy a un concierto, hago algo, pero no construimos relación con los demás. No construimos, luchamos mucho con eso. Pero Icono, si somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que se eleva sobre esta cultura, quizás es el momento de decir, vale, ¿cómo estoy construyendo relación con los demás? De tal manera que construyamos una familia que de verdad puede compartir y decirnos, no estamos solos en esto. No estamos solos en esto. Nadie está solo en esto. Y hoy quiero saltar a otra idea. La idea tiene que ver no solo con nosotros o con cómo... no tiene que ver solo con cómo los problemas o cómo enfrentamos los problemas nos afectan a nosotros mismos, sino cómo afectan a los demás también. Es decir, cómo nuestros problemas comunican algo a los demás. Yo espero que tú vivas tu fe no solo en plan de cómo me va a mí y cómo me afectan las cosas a mí, sino, como decíamos antes, con un esfuerzo misional. Es decir, cómo compartimos nuestra fe con los demás. Y como decía, lo vuelvo a repetir, cómo respondes a los problemas es tu mayor esfuerzo misional delante de este mundo. Porque comunica algo que nada más puede comunicar. Comunica algo que es único y que no se puede comunicar, por ejemplo, cuando las cosas van bien o son fáciles. De hecho, el mensaje de hoy se resume quizás en una frase que escribió un autor de hace muchos años, muy famoso en el mundo cristiano, que se llama A.W. Tozer. Y A.W. Tozer dice esto: es difícil, yo diría casi imposible, que Dios pueda usar a un hombre o a una persona grandemente hasta que lo haya herido profundamente. Es difícil o imposible, diría, que Dios pueda usar a una persona para comunicar su gracia, para comunicar su fe, para comunicar su majestad a este mundo, para comunicar algo a este mundo alrededor. Es difícil que Dios pueda usar a una persona de una manera grande hasta que Él no lo haya herido, hasta que lo haya herido de manera profunda. Y hay algo que cuando exploramos las Escrituras y lo que Dios hace y cómo Dios se revela, hay algo tremendamente profundo en esto, que nos cuesta aceptar, pero que realmente guía cómo experimentamos los problemas, cómo lo ven los demás. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero que entremos precisamente en la experiencia del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo va a hablarnos de precisamente cómo él experimenta esos problemas y esas cargas, revelan algo acerca de él y cambian cómo los demás lo perciben a él, o por lo menos él espera eso. De hecho, hoy vamos a hablar de cómo él responde a una situación problemática y cómo lo usa para decirle a los demás, ¿os fijáis? Dios está aquí. Y está aquí de una manera única. En medio de este problema está de una manera única. Déjame hacerte esta pregunta para empezar. Si yo os preguntase, no hay que responder, simplemente piensa en un segundo, llévate esta pregunta, es ¿dónde crees que en tu vida más se presenta o más se hace presente el poder de Dios? Esa es la clave, el poder de Dios. ¿Dónde crees que en tu vida se hace más presente el poder de Dios? Y esa es una de las claves que hay que entender. No solo la idea de, pues sí, la verdad de Dios o lo que Dios dice, ¿dónde más? No. El poder de Dios. En 2 Corintios, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios y es interesante cuando la leas y quizás puedes leer esta semana porque Pablo lo que hace es desarrollar una idea acerca de dónde está, en 2 y en 1 Corintios, es dónde está realmente el poder de Dios. Y que la vida cristiana, nuestra vida cristiana, la fe, el camino que estamos compartiendo, él dice, y lo dice de manera general, pero lo dice de manera específica en 1 Corintios, él dice, no se trata solo de las ideas que tengas, ni del lenguaje que tengas, ni de lo bien que puedes hablar, ni de lo bien que puedes procesar las ideas cristianas, ni cómo puedes debatir con los demás. Pablo llega a decir directamente que la fe cristiana no va necesariamente de eso. Todo eso es importante, pero no va de eso. Va de cómo experimentamos el poder de Dios. La vida cristiana no es una vida de información, no es una vida simplemente de ideas y argumentos y explicaciones. Es una vida de poder espiritual. ¿Estás conmigo aún?
¿Puedes ver la diferencia? La diferencia entre simplemente tener información o incluso poder hablar y compartirlo con los demás, y mira qué bien se expresa esta persona, y mira qué bien habla, y mira cómo comunica estas cosas, igual esta frase que he usado. La Biblia dice, eso todo está muy bien, pero la vida cristiana, la fe cristiana no va de eso. Va de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y la primera pregunta que necesitamos sacar de eso es, ¿estás buscando experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Porque la siguiente pregunta que viene, después de decir que sí a eso, viene de esto. Entonces, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde viene ese poder? ¿Dónde lo encuentras? Y para la mayoría de nosotros, seamos honestos, en nuestra cultura, subcultura evangélica cristiana, en la mayoría de los casos, sobre todo a través de las redes sociales, ¿verdad? Que vienen estos mensajes, sobre todo de pastores como yo y líderes y personas que tratan de poner ese mensaje más pulido, más de marketing, ¿verdad? Y nos llega este mensaje más de, ok, esto es lo bueno que tiene que pasar con tu vida y esto es lo que Dios va a hacer. Para la mayoría de nosotros, el poder de Dios se experimenta ¿en dónde? Bueno, para la mayoría de nosotros el poder de Dios se experimenta, sentiríamos el poder de Dios en los momentos, en las experiencias positivas de la vida. La mayoría de nosotros lo que diría ok, fíjate qué bien me está yendo en la vida, Dios debe estar conmigo. ¿Ya? Para la mayoría de nosotros es eso, ¿por qué? Porque lo sabemos por qué. Porque cuando nos va mal en las cosas, cuando tenemos un problema y un sufrimiento, la primera pregunta que surge en nuestra cabeza, ¿cuál es? Hey, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces Dios estaba presente cuando las cosas van bien. El poder de Dios estaba presente cuando las cosas van bien. Y déjame decirte, déjame usar a Pablo. Porque Pablo lo que nos va a decir precisamente es, va a darle la vuelta a eso. Va a darle la vuelta a eso de una manera completamente. En 2 Corintios capítulo 12, déjame decirlo, solo para que estemos más en contexto. En el capítulo 11, al final del capítulo 11, está, no lo vamos a leer porque lo he dicho y leído 1000 veces, pero me gusta sacarlo ya que estamos aquí. Y es una de las partes que más me retan y me encantan de la Biblia, pero más difíciles para mí. Es el currículum vitae de Pablo. Me habéis escuchado hablar muchas veces de eso. Es cuando Pablo habla de, esta es mi vida en Cristo. Y en el capítulo 11 al final habla de, bueno, he sido azotado, he sido apedreado, me han tirado, he naufragado, he estado en alta mar, he sido perseguido en peligros de ríos, en peligros de personas, en trabajo y en fatiga. Está haciendo todo esto, está tratando de enumerar todas estas cosas. Es algo que nos reta acerca de qué es lo que presumir, de qué podemos presumir en la vida muchas veces. ¿Verdad? Y Pablo le da la vuelta a eso. Y de repente llega el capítulo 12 y él va a hacer algo que, otra vez, le da la vuelta. ¿Por qué? Porque trata de enfocarnos en cuál es el poder de Dios o dónde encontramos precisamente el poder de Dios. En el capítulo 12 empieza diciendo así, déjame leer una parte y luego lo mencionamos. Déjame mencionar un par de cosas simplemente. Dice así, capítulo 12, versículo 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ok, Pablo empieza diciendo, y esto tiene que ver con toda la carta de Pablo, porque lo que está pasando en la carta de Pablo, en estas cartas, perdón, en 2 Corintios, y en las cartas que en 1 Corintios también pasa, pero en esta pasa mucho más, es que las personas que eran parte de la iglesia y que Pablo había traído al Evangelio, de repente empiezan a dudar de él, ¿verdad? Empiezan a dudar de él. Empiezan a decir, ok, ¿quién es este Pablo? Pablo no es para tanto, ¿verdad? Yo soy de otra escuela. ¿Os acordáis que en otra carta, en la carta de los Corintios, algunos dicen, yo soy de Apolos, ¿verdad? Yo soy de esto, yo soy de otro. No, Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo no es nadie, ¿verdad? Hay otro tipo de problema que muchas veces enfrentamos. Es cómo la gente nos percibe y cómo la gente nos ve y cómo nosotros nos queremos presentar como fuertes y como, hey, mira, esto es lo que estoy haciendo. Y me encanta porque Pablo empieza, la primera frase que usa en el primer versículo, dice, ok, fijaros, ciertamente no me conviene gloriarme. Y lo que va a decir es, fíjate, no es bueno presumir, no es algo bueno, no me conviene. No es bueno para mí, no es bueno para nadie andar presumiendo. ¿Verdad? Es lo que significa la palabra gloriarse. Es presumir, literalmente es interesante, en griego original significa levantar el cuello, es como levantar la cabeza, ¿verdad? Y hacer esto, es levantar el cuello, levantar la voz y decir, mira, escuchar lo que tengo, ¿verdad? Fijaros lo que he conseguido. Y Pablo dice, no, eso no me conviene, no. Pero ¿sabes qué? Voy a venir a las visiones y voy a venir a esto. Voy a venir a las revelaciones del Señor, dice. Y ahora empieza a explicar su experiencia. Experiencia es lo que podemos llamar experiencias sublimes.
Experiencias sublimes. De hecho, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y sin el cuerpo se fue arrebatado al tercer cielo. Y esto es interesante. La mayoría de los académicos que estudian, que dedican su vida básicamente solo a estudiar las palabras y el contexto histórico y lo que hay detrás de todo esto, la mayoría concuerdan en que Pablo está hablando de sí mismo en tercera persona. Que Pablo realmente no está hablando de otra persona que conoce realmente, está hablando de su propia experiencia. Y está hablando, si al hacer el cálculo de cronológico, seguramente está hablando de una experiencia que tuvo, que se narra en Hechos, en el libro de los Hechos, donde fue apedreado y dejado por muerto. Y seguramente en ese momento tuvo alguna experiencia en cuanto a quizás experiencia espiritual. Y él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé lo que, pero básicamente dice, tuvo una experiencia sublime, una experiencia excelsa. Y fui arrebatado al tercer cielo. Y la idea del tercer cielo no hay que darle muchas vueltas tampoco. La idea del tercer cielo es qué significa eso. Muy probablemente se refiere a la categoría del primer cielo sería el cielo que vemos nosotros, ¿verdad? Donde están los pájaros. El segundo cielo es básicamente el mundo espiritual. El tercer cielo normalmente se refiere en el mundo rabínico, se refiere a aquel es el lugar donde realmente está la presencia de Dios, el trono de Dios. Es el lugar donde Dios tiene su presencia en ese tercer cielo. Dice, básicamente lo que está diciendo es, estuve en la presencia de Dios. Y no solo dice estuve en la presencia de Dios, sino que en esa presencia de Dios, dice después, en el versículo 4, dice, escuché palabras inefables, cosas que ni siquiera no puedo expresarlas con el lenguaje que tenemos ahora. Había cosas en esa dimensión de conciencia, en esa dimensión espiritual, cuya experiencia no se traduce en las palabras que tengo para la experiencia material ahora, no se pueden comunicar. Y básicamente esta experiencia, lo que está diciendo Pablo es, tuve esta experiencia sublime, tuve esto que es increíble, tuve algo que muchos de nosotros no experimentamos en toda nuestra vida, la mayoría de los cristianos no experimentamos cosas como esta. Es posible que tú y yo no experimentemos cosas como esas, pero no es cierto que la mayoría de nosotros veríamos la mano de Dios y la presencia de Dios en experiencias como estas. No es cierto que la mayoría de nosotros veríamos la presencia de Dios en experiencias sublimes y que eso es precisamente lo que más buscamos en nuestra vida. Algún tipo de experiencia sublime o de bendición sublime. Y si nos preguntamos, ¿dónde está el poder de Dios? Diríamos, ahí está. Si tú y yo nos preguntásemos, ¿dónde está la mano de Dios con Pablo? Aquí está. Fíjate, la mano de Dios está con Pablo, ¿por qué? Y el poder de Dios está con Pablo, ¿por qué? Porque subió al tercer cielo y escuchó cosas que nadie puede expresar, ni siquiera. Y vio cosas, vio revelaciones y tuvo visiones y algo espiritual. Y te preguntas, ahí es donde está Dios, ¿sí o no? Quizás no son visiones, quizás no son cuestiones espirituales, ¿verdad? En un mundo mucho más material. Nosotros vivimos en un mundo tremendamente material donde la bendición se asocia mucho más a cuestiones de consumo y de tener. Y en nuestro mundo quizás no apuntamos a tener esas visiones, o quizás sí lo haces, pero para muchos de nosotros no es eso. Pero sí o no, que incluso para ti, la bendición de Dios, la mano de Dios o el poder de Dios se presenta en tu vida cuando las cosas van bien, cuando dices, ok, la bendición de Dios está conmigo. Fíjate qué bien me va en mi trabajo. Fíjate qué bien me va con mi familia, con las relaciones con los demás. Fíjate, mis sueños, este es el sueño que tuve desde que era niño y se está cumpliendo. ¿Verdad? Desde pequeñito. Yo quería ser bailarín. Y fíjate, ahora participo en el teatro, no conozco mucho, pero participo en el Teatro Nacional de Danza. ¿Verdad? Dios está conmigo. El poder de Dios está conmigo. Y constantemente quizás en la subcultura cristiana, pero en el mundo también, pero en nuestra cultura, nos hemos tragado la idea de Dios está conmigo, el poder de Dios está sobre mí, cuando las cosas van sobre ruedas, cuando levito, cuando tengo estas experiencias sublimes. ¿Verdad? Y déjame decirte, Dios está en nuestras experiencias sublimes. Dios estaba haciendo eso por Pablo, por supuesto. La palabra arrebatar es la misma palabra que se usa en Tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento de los santos, ¿verdad? Cuando se encuentran con Dios, con Cristo en su segunda venida. La idea es algo que es como Dios lo toma y lo sube hacia sí mismo. Y por supuesto, Dios está con él. Dios está en esas experiencias, en esas cosas buenas, y deberíamos perseguir esas cosas. No hay nada de malo. El problema es cuando simplemente empezamos a pensar, ¿ese es el único lugar donde está Dios? ¿O ese es el primer lugar donde está Dios? El poder de Dios está ahí. Y Pablo lo que hace es menciona eso, pero me encanta porque después de mencionar estos tres versículos, se para y empieza a darle la vuelta a esto. Empieza a decir, ¿pensabais que eso es todo lo que tengo que decir? No. Básicamente la pregunta que está respondiendo Pablo es, ¿de dónde viene mi autoridad con vosotros? ¿Dónde podéis ver que Dios está conmigo?
Le está diciendo a los que le escriben, ¿dónde podéis ver que de verdad hay una autoridad espiritual dentro de mí? Y Pablo menciona esta experiencia espiritual, esta experiencia sublime, y es como que le va a decir, ¿veis esto? No está ahí. El poder en mi vida no está ahí. No está en esa experiencia, no está en esa bendición. Hay algo más. Y sigue diciendo entonces, de tal hombre me gloriaré. Por supuesto que sí. Voy a presumir. Dice, por supuesto que sí. En el versículo 5 dice, de tal hombre me voy a gloriar. Voy a decir, pero de mí mismo nada me gloriaré sino en mis debilidades. Y esa es la razón, quizás los estudiosos dicen, ¿por qué lo cuenta en tercera persona? Porque lo que está tratando de decir es, no es eso. Y no voy a pararme en presumir de eso. No voy a hacer eso. Y no quiero que penséis simplemente que tengo más autoridad o el peso de mi fe está en esas experiencias. ¿En dónde está? Dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme o si quisiera presumir, no sería insensato, porque diría la verdad. Tengo esas experiencias, pero lo dejo. Di conmigo, pero lo dejo. No, dilo más fuerte, pero lo dejo. Pero lo dejo. Voluntariamente. Es como, no, es como que tengo estas manos, tengo en las manos esta experiencia y tengo esto que Dios ha hecho, estas cosas sublimes, esto que todo está bien, esto que me hace levantar y decir, Dios está conmigo, esto que me hace decir, wow, la bendición de, la mano de Dios está conmigo, y de repente Él dice, no, pero me niego a aferrarme a esa idea. ¿Por qué? Porque en el fondo aferrarse a esa idea puede conducir a uno de los problemas espirituales que muchas veces nos pasan, que tiene que ver con separarnos de Dios. Por eso dice después, dice, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve ni oye o oye de mí. Y en el versículo 7 entonces empieza a decir, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué es lo que pasó? Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Ahora, ¿estás viendo por dónde está Pablo? Pablo está contando su experiencia. Y dice, tengo toda esta experiencia sublime, tengo cosas que no puedo ni siquiera poner en palabras, pero eso no es lo que me da, lo que le da peso a mi vida. Eso no es lo que muestra que Dios está conmigo. No es eso. No es eso. Lo que pasa es, Dios en ese momento, en esas cosas buenas, permite que me pasen cosas malas. Él los llama un aguijón en la carne, un aguijón en la carne. Seguramente lo hemos escuchado, iglesia, ¿verdad? Un aguijón en la carne. Y la imagen que tenemos es básicamente como una rosa, ¿verdad? O una planta, ¿verdad? Una flor que tiene esas espinas, ¿verdad? Y es como, ay, ¿verdad? Es como, esto me hace daño. Y la realidad es una mala traducción por esa imagen. O sea, no es una mala traducción, pero la imagen que crea es mala. Porque la palabra que usa es literalmente, se parece más a decir, es como una lanza en la carne. Es una lanza que perfora mi carne de lado a lado. ¿Os acordáis que en las semanas pasadas, cuando hablamos de la palabra prueba o tentación, en el Antiguo, sobre todo en Santiago, ¿verdad? Es una palabra que significa literalmente probar algo a través de pincharlo, ¿verdad? Llega hasta el centro, sacas y ves lo que hay dentro, ¿verdad? Es la misma idea detrás de lo que está diciendo Pablo. Es Dios me permitió, Dios puso en mi vida una lanza que me atraviese. No es simplemente algo que me pincha, es una lanza que me atraviesa en la carne. ¿Qué es eso? No lo sabemos. No lo sabemos, pero la verdad es que incluso es parte de la magia del texto, que no lo sepamos. Porque el punto no es qué le pasó y nosotros decir, bueno, a mí no me pasa eso. Seguramente es entender que Dios permite eso mismo en nuestras vidas con el mismo propósito que lo hizo con Pablo. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Dios hace cosas sublimes en mi vida, pero también permite cosas horribles, cosas que me atraviesan de lado a lado, cosas que perforan mi vida. Y lo hace para cuidar de mí. Lo hace para cuidar de mí. ¿Sabes por qué? Esto es lo que yo llamo la paradoja de la bendición. Y lo he visto en muchas vidas. Y lo he visto en muchas vidas. Constantemente lo he visto. Pero es interesante como muchas veces la bendición de Dios en nuestras vidas se termina convirtiendo en algo que nos separa de Dios. Lo he visto una y otra vez. Lo he visto en términos prácticos, personas muchas veces que he visto en iglesias en las que han ministrado, pero también entre nosotros. Como muchas veces Dios bendice nuestras vidas y de repente la persona desaparece. Puede ser por trabajo, puede ser por cuestiones, ¿verdad? Ahora tengo más libertad para poder viajar y hacer cosas. Y de repente lo que era parte de mi vida, servir a Dios, ser parte de la iglesia, en términos prácticos estoy hablando, lo que era ser parte de eso, de repente lo que hago es desaparecer y empiezo a disfrutar de la bendición de Dios para separarme de Dios. ¿Estás conmigo aún? Y es una paradoja, porque Dios nunca quiere bendecirnos para separarnos de Él, pero también puede ser a nivel espiritual, y es un poco lo que Pablo está diciendo. Dice, hay una bendición de Dios, quizás estas experiencias sobrenaturales, y de repente la tentación o la
la tendencia natural que tenemos cuando las cosas van bien es empezar a crecernos en nosotros mismos. Empezar a decir, mira, soy invencible. Mira lo increíble que soy. Puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo tratar a los demás como me dé la gana. Y lo vemos muchas veces incluso a personas que les van bien a nivel público, personas que empiezan a tener famosos, ¿verdad?, políticos. Raramente esas personas se vuelven más sensibles hacia los demás, se vuelven mucho más, empiezan a utilizarlos de otra manera. Es como que el filtro de tengo que comportarme bien con los demás desaparece. Y empiezo a creerme más, empiezo a verme yo más en mí mismo. Y empiezo a meterme en cosas que son autodestructivas. Y es la tendencia normal. Y Pablo lo que está diciendo es, en mi experiencia, cuando Dios permitió la bendición en mi vida, también permitió los problemas. ¿Para qué? Y esto es lo que dice Pablo. Dice, para que la grandeza de esto que me está pasando no me exalte. O en otras palabras, no haga que me crezca tanto que me separe de Dios. Lo que está haciendo Dios a través de estos problemas es mantener mis pies en el suelo y mi corazón en sus manos. Lo que está haciendo Dios a través de estos problemas y del sufrimiento muchas veces es mantener mis rodillas en el suelo para que mis ojos estén en la cruz. No es para amargarme, no es simplemente para decir, ok, te voy a castigar. Es la forma en cómo Dios nos pone en la roca sólida que es Cristo. Y nos recuerda, no, ten cuidado, el que cree estar firme, dilo más alto, el que cree estar firme, mire que no caiga. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, lo llama un mensajero de Satanás, y me encanta. Esa es la traducción que hace la Reina Valera, que es la que uso, la que estoy usando, ¿verdad?, desde hace años. Pero dice, que me abofetee. ¿Puedes ver la imagen? ¿Te imaginas? Que aquí estoy yo caminando, qué experiencias de Dios, ¿verdad? Qué experiencias sublimes. Y de repente Dios es que, ok, tengo que calmar a esta persona un poco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Ok, ven aquí, diablo, ven aquí. Que manda a alguien y de repente manda a alguien, ¿qué es lo que hace? Plas, 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 plas. Despierta. Eso no sé, es una imagen que no es cómica cuando la sufres, pero es interesante cómo la dice. Dice, para que me abofetee. ¿Qué es lo que precisamente hacemos? Es la imagen que tenemos nosotros cuando queremos despertar a alguien, ¿sí o no? No despertar de un sueño, me refiero, despertar es espabila, despierta, ¿verdad? Y básicamente la idea es para que no me enaltezca en sobremanera, para que me mantenga enraizado. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 8. Fíjate, esta es la respuesta que Pablo dice, vale, ¿cómo respondí ante este aguijón? ¿Cómo respondí cuando supe que tenía este problema? Y el problema que Pablo no lo sabemos otra vez, como decía antes. Algunos dicen que es problemas en la visión, que tenía problemas en su visión, ¿verdad? Por la situación del apedreamiento que sufrió hace 14 años. Y de hecho en Gálatas dice, mirad cómo se escribe con grandes letras, y básicamente es como, no tengo visión, así que estoy escribiendo con más grandes letras, ¿verdad? Hay otros que dicen que es otra cosa, ¿verdad? Algunos decían que era la suegra. No, es broma. Es broma, ok. Pero ¿cómo responde Pablo a esto? Fíjate lo que dice. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La primera respuesta de Pablo es, la respuesta que tú y yo podemos buscar, es la oración. Es la oración. Y la oración es pidiendo, Dios, quita esto de mí. ¿Sabes qué? No hay nada de malo, iglesia. No hay nada de malo, y de hecho es algo que honra a nuestro Dios. Que cuando estamos pasando por situaciones difíciles nos pongamos de rodillas y decir a Dios, Dios, quita esto de mí. Quita esto de mí. Quita esta enfermedad. Quita esta persona en el trabajo, quizás alguien que te está oprimiendo, ¿verdad? Quita esta situación de delante de mí. Dios, por favor, quita esto, ya no puedo más. Esa es una buena oración. Pero hay algo interesante. ¿Por qué Pablo menciona 3 veces? He orado 3 veces sobre esto. Y quizás la idea es, primero, he orado 3 veces, pero llega un momento, Dios quiere que oremos insistentemente, pero hay un momento en el que podemos intuir, ya, Dios, quizás no estás haciendo esto que te estoy pidiendo. Y llega el momento de parar y decir, vale, Dios, quizás tú tienes algo para mí en esto. Y puedes ver cómo cambia nuestra mentalidad. Podemos decir, Dios, quítame esto, y después llegar a decir, vale, no lo entiendo, pero quizás tú estás haciendo algo a través de esto. Es interesante porque quizás Pablo estaba siguiendo el ejemplo de nuestro Señor mismamente. Porque no sé si te acuerdas, pero cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz y estaba en el huerto de Getsemaní, oró. Lo último que hizo fue orar. Y es interesante porque oró 3 veces. Y la oración que hace en ese momento es, Dios, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, Dios, si es posible en nuestra humanidad, en mi humanidad, Dios, si es posible, quítame esto de delante de mí. 3 veces también.
Pero ¿qué pasó después de la tercera? Lo que pasó fue simplemente que él entendió, no, no puedo quitar esto. No puedo quitar esto. Dios no puede quitar esto. ¿Y cómo cambia la oración al final? La última oración, ¿qué es lo que dice? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y hay un proceso en cómo enfrentamos los problemas en esta oración, donde tú y yo podemos aprender a pedir, Dios, quita esto delante de mí. Dios, por favor, saca esto delante de mí. Pero quizás empiezas a entender, ya, Dios no está quitando esto, quizás Él está haciendo algo. Dios, sea tu voluntad, no la mía. Dios, sea tu voluntad, porque sé que lo que estás haciendo, aunque no lo entiendo, es lo mejor para mí. Le he pedido que lo quite de mí. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y Él me ha dicho, texto famosísimo, texto que vale la pena memorizar, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por favor, léelo conmigo esto. Le vamos a leerlo en alto, que nos escuchen fuera. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigue leyendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está el poder de Cristo? Dios responde, eso es lo primero. Y es interesante, porque recuerda esto, Dios siempre responde. Pero no lo que queremos, pero Él siempre responde. Esa es la promesa que nos ha hecho. Él siempre responde. Pero muchas veces su respuesta no tiene que ver con lo que nosotros queremos, sino con su deseo para nuestras vidas. Pero siempre, a veces la respuesta es no. A veces la respuesta es como dice, bástate mi gracia. ¿Sabes qué quiere decir esa expresión? Bástate mi gracia, no es como algo mágico, ¿verdad? Aquí te voy a dar gracia. Bástate mi gracia quiere decir esto. Pablo, no entiendes por qué te estoy poniendo este aguijón, o quizás estás entendiendo un poco, pero solo recuerda esto. Es suficiente que entiendas que todo lo que hago por ti, todo lo que hago contigo, todo lo que hago a través de ti, es de gracia. Es mi gracia hacia ti. Gracia quiere decir favor inmerecido, es lo que quiere decir gracia. Es un favor que alguien hace inmerecido, es como un regalo. Aquí va, te voy a dar algo que no te mereces, pero te lo voy a dar. Y básicamente lo que le está diciendo es, eso, el que sepas que todo lo que hago es por gracia, es suficiente. ¿Y por qué? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O en otras palabras, se perfecciona, en este caso implica o quiere decir, es dónde se hace más presente el poder de Dios. Es como que está diciendo, el poder que quieres experimentar en mi vida no estaba en las visiones, no estaba en esas experiencias sublimes, no estaba ahí. Es como que Pablo está diciendo, fíjate, yo tengo todas estas experiencias y luego he pasado por todas estas cosas que atraviesan mi alma, que atraviesan mi vida, que me hacen, que me desgastan, que me hacen sentir derrotado en la vida o derrotada en la vida. Las personas que me traicionan, los sueños que no se cumplen, ¿sí? Las metas que no consigo, las dificultades que tengo simplemente a veces para conseguir, para pagar el alquiler o lo que sea. ¿Dónde está el poder de Dios? Pablo dice, ¿sabes qué he descubierto? Es que el poder de Dios se hace perfecto en mi debilidad. Por tanto, de buena gana voy a presumir. ¿Os acordáis? Pablo dice, voy a presumir. ¿De qué? ¿De los momentos sublimes que he vivido? No. Voy a presumir de mis debilidades. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste débil? ¿Cuándo fue la última vez? No sé tú, pero estoy casi, podría apostar que esta misma semana, todos nosotros, ha habido momentos donde nos sentimos débiles, donde sentimos no puedo más, donde sentimos ya está, hasta aquí, donde sentimos que quizás, hey, no vale la pena, no puedo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. No, pero dilo con convicción. Dilo, me gozo en las debilidades. ¿Puedes decirlo incluso aunque yo no te pida que lo digas? ¿Puedes salir de aquí y ver los momentos donde te sientes más débil? Déjame decirte, puedo confesar algo. Llevo meses donde yo no puedo decir esto. No puedo. No puedo. De hecho, es parte de donde viene esta serie. Lo leo y creo que es verdad, pero te confieso.
Y aún así, creo que es una de las metas más nobles de tu vida y de mi vida como seguidores de Cristo. Aspirar a que llegue el día donde podamos decir, me gozo en mis debilidades. Me gozo en mis debilidades. Y ahora dice lo mismo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en sea lo que sea que traspase mi vida. Me gozo en eso. Pablo, pero no presumes, no te gozas en que Dios ha hecho cosas sublimes en ti. No. No, porque aquello está bien. Pero el mundo va a ver el poder de Dios. Vosotros vais a ver el poder de Dios en ese momento de debilidad. Precisamente cuanto más débil soy. Termina el texto diciendo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la paradoja de la fe. Esa es la vuelta que hace el reino a nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios, cómo transforma nuestra realidad. Precisamente cuando somos débiles, cuando precisamente nos damos cuenta y abrazamos nuestra propia debilidad y miramos a los problemas y entendemos, yo no puedo. Dios nos mira y dice, perfecto, porque ahora es cuando vas a ver mi poder. Ahora y solo ahora es cuando vas a descubrir lo que yo soy capaz de hacer. No, yo sé que esto requiere valor hacer esa oración, ¿sí o no? Y os lo digo con toda... Es tremendamente difícil decir eso. Pero ¿qué tal si tú y yo, en medio de los problemas, podemos orar, quizás no solo que Dios los quite de en medio, sino que podemos hacer una oración como esta, por ejemplo? Dios, Padre Celestial. Dios, Padre Celestial. Ponlo en pantalla, por favor. Dios, Padre Celestial. Muestra tu poder a otros a través de mi problema, a través de mi debilidad. Dios, no sé lo que está pasando. Esto se hace imposible. Pero tú has dicho que en medio de la debilidad es cuando se hace presente tu poder. ¿Y sabes qué? Esto es lo interesante. Es que eso es lo que tú y yo hemos estado buscando toda nuestra vida mientras seguimos a Jesús. Tú y yo no hemos estado buscando simplemente saber cosas, ¿verdad? Saber dónde están los versículos más famosos. No hemos estado buscando pues sí, ahora entiendo lo que dice este versículo y sé lo que significa. No, lo que tú y yo hemos estado buscando es precisamente el poder de Dios en nuestras vidas. Como dice Pablo en Efesios, hemos estado buscando el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, habita en nosotros, dice. Eso es la vida cristiana. Y curiosamente, Pablo en su experiencia, lo que descubrió y lo que nos está diciendo es dónde está eso. Es precisamente en ese problema que estás pasando, en esa dificultad que estás pasando, en esa cosa, en esa roca, en esa carga que estás llevando que parece imposible. La clave es cómo reaccionamos. Porque esa carga que estás llevando puede llevarte por dos caminos. Puede endurecerte y hacerte cínico y hacerte cínica y cerrarte y crear dentro de ti una amargura y empezar a preguntar, Dios, ¿dónde está? O puedes llevarte hacia el otro lado y mirar el problema que tienes y decir, vale, Dios, no entiendo qué está pasando, pero tú has dicho que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Dios, muestra tu poder. No porque quizás quita eso, de hecho a Pablo le dijo, no voy a quitar esto, pero mi poder se va a hacer presente. Quiero que cierres los ojos simplemente y terminemos de esta manera. Haz esta oración ahora. Haz esta oración delante de Dios ahora. Quizás no entendiéndolo todo, pero quiero invitarnos a que terminemos este mensaje simplemente de esta manera. Haz esta oración. Dios, Padre Celestial, muestra tu poder a otros, a mí mismo, a través de mi problema y de mi debilidad. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.